saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, PAS y PAD de la Ley número 27.444. Recordarles que el día de hoy es nuestra cuarta sesión de este diplomado, el mismo que viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Asimismo, en esta sesión nos va a acompañar nuestro ponente, el doctor José María Pacori Cari, quien va a abordar el tema de la iniciación del procedimiento administrativo. Permítanme dar un breve resumen de su hoja de vida. El doctor es especialista en Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Asimismo, es autor de diversos libros de la materia en referencia. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos doctores que desean formular sus preguntas pueden utilizar el chat o también se les va a habilitar el micrófono a cada participante que alces el icono de la mano. Bien, doctores, está prohibido rayar la pantalla de nuestro ponente. Hay que guardar estricto respeto hacia él, hacia los organizadores del presente evento académico, participantes quienes ya se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom y también a través de nuestro fanpage, quienes nos están viendo desde distintas regiones de nuestro país. Bien, doctor José, le permito ya iniciar esta sesión. Muchas gracias, doctor. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del inicio del procedimiento administrativo y dentro de este tema del inicio del procedimiento administrativo se me ha encargado un temario y ese temario tiene que ver con las etapas del procedimiento administrativo. Entonces, en esta sesión lo que vamos a ver es cómo se inicia el procedimiento administrativo, luego cómo se desarrolla el procedimiento administrativo, cómo finaliza el procedimiento administrativo, hasta ver algo de su ejecución. Entonces, vamos a empezar esta clase, vamos a presentar las diapositivas correspondientes para que ustedes tengan la ayuda visual correspondiente. En este tema de la iniciación del procedimiento administrativo, vamos a tocar primero un tema fundamental. Primero, establecer qué es el procedimiento administrativo. Eh, no vayas a confundir el procedimiento arbitral, el procedimiento laboral, el procedimiento conciliatorio o los procesos judiciales con el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es algo que estrictamente se lleva en las entidades públicas, es decir, en las entidades estatales. Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades públicas? Lo que hacen es usar un conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo que afecta situaciones concretas de los administrados. Entonces, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias que se tramitan en las entidades públicas para la emisión de un acto administrativo. Ejemplo, para que puedan comprender mejor. Es el caso de aquel adulto mayor que toma conocimiento que por ser adulto mayor ya no debe pagar el impuesto predial, así le han dicho. Entonces lo que él hace es elabora un escritito, una pequeña carta, y va y lo presenta a la mesa de partes de su municipalidad. Cuando presenta a la mesa de partes esa carta, lo que hace es ejercer el derecho de petición administrativa. Y al presentarlo a mesa de partes, inicia el procedimiento administrativo. Entonces, internamente, el de mesa de partes
lo remite revisando al jefe de administración tributaria. El jefe de administración tributaria revisa la solicitud y dispone un informe legal y a su vez dispone que se realice una inspección administrativa. Se obtiene el informe legal del asesor jurídico, se realiza la inspección administrativa que se contiene en un acta y como consecuencia de ello el jefe de administración tributaria emite una resolución de administración tributaria declarando fundado el pedido de nuestro administrado. Si te diste cuenta en este ejemplo, cuando ingresa la solicitud, empieza el conjunto de actos y diligencias, el proveído al jefe de administración tributaria, el informe del asesor legal, son los actos, la inspección administrativa es la diligencia, y todo culmina con la emisión de un acto administrativo. Ese es el procedimiento administrativo, el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo, o sea, una declaración de las entidades públicas. Ahora, es importante también una precisión y quiero que tomes mucha atención. Como te dije, en el caso que te he puesto como ejemplo, presenta su solicitud nuestro adulto mayor y culmina con la emisión de una resolución que dice estima fundado o podría desestimar también el pedido del administrado. Entonces, todo eso hasta la emisión de la resolución es el conjunto de actos y diligencias para la emisión de esa resolución, es lo que se denomina procedimiento administrativo. Ya, tú me dirás, ya, doctor, muy repetitivo, me dirás. No, es que es interesante que te repita esto porque es preciso que tengas en cuenta que si saliere una resolución negativa y tú interpones un recurso administrativo, ese recurso administrativo da inicio al procedimiento recursivo, que no es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo terminó con la resolución final, que aceptaba o desestimaba el pedido del administrado. Con la interposición del recurso administrativo se da inicio al procedimiento recursivo, que no es el procedimiento administrativo. Ahora tú dirás, doctor, ¿alguna relación con el agotamiento de la vía administrativa? Desde el punto de vista del contencioso administrativo, desde que el administrado presenta su solicitud hasta que se resuelve el último de sus recursos, eso se llama agotar la vía administrativa. O sea, hay muchas cosas que hacer en la vía administrativa, sí, entonces agótalas todas. Y una vez que la agotas todas las posibilidades en la vía administrativa, el contencioso administrativo te dice, habiendo agotado la vía administrativa, puedes ir al contencioso administrativo que se tramita ante un juez. ¿Ya? Entonces, eso es importante que tengas en cuenta, porque lo que vamos a hablar ahora no es procedimiento recursivo. Vamos a hablar de el procedimiento administrativo desde su inicio y en su desarrollo por las etapas, hasta la emisión de la resolución final. Ahora, vas a tener en cuenta, y esto también es importante, no vayas a pensar, doctor, eso del procedimiento administrativo tal vez es un tema muy teórico, como ustedes son los académicos. No, es un tema muy recurrente. Y la definición que te he dado no es una definición doctrinaria, porque si fuera así, podría ser 10 diapositivas señalando que el doctor tal dijo, el doctor tal dijo. Y eso no es importante para nuestro ordenamiento jurídico o para lo que tenemos que hacer, porque esa definición del procedimiento administrativo ya está prevista en una ley de nuestro Perú. Y nos referimos a la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general en el Perú. Algunos de ustedes estará diciendo, pero doctor, la ley 27.444 no está vigente. Eso es falso. La ley 27.444 está plenamente vigente. Lo que pasa que por el transcurso del tiempo ha sufrido varias modificaciones. Por ejemplo, si entras al SPIC y miras ley 27.444, vas a ver todas las modificaciones y te vas a atormentar porque no vas a saber cuál es la norma o no será más reducido, alguna forma de verlo más ordenado. Es por eso que el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que la ley
27.444 no solamente es utilizada por los abogados u operadores del derecho, sino por los ciudadanos, dirigentes, servidores y funcionarios públicos. Entonces ha emitido un texto único ordenado de la ley 27.444. La emisión del texto único ordenado no deroga la ley 27.444, simplemente ordena todas las modificaciones para facilitar su entendimiento por parte de la ciudadanía. Y ese texto único ordenado es el Decreto Supremo 004-2019-YUS. Entonces, lo que ustedes tienen que revisar, si están ingresando al tema del derecho administrativo, en específico al procedimiento administrativo, tienen que revisar el Decreto Supremo 004-2019-YUS para que ustedes puedan comprender. Allí es donde define nuestra ley es académica, nuestra ley es trata de mostrar al ciudadano qué se entiende por cada institución de derecho administrativo. Entonces, si quieres revisar, vas a ver el Decreto Supremo 004-2019-YUS. Y es por eso, mira, acá está ya en un cuadrito, que es el procedimiento administrativo. Seguramente ahora ya es más sencillo, ¿no? El procedimiento administrativo, recuerda, no es el procedimiento arbitral, no es el procedimiento que se sigue ante el fuero militar, no es el procedimiento conciliatorio, no es el procedimiento que se sigue ante ante el Poder Judicial. El procedimiento administrativo necesariamente es aquello que se tramita en las entidades públicas y constituye actos y diligencias para la emisión de un acto administrativo. Y ahora también hay otra situación, también a veces que los estudiantes de derecho, los que quieren acercarse al derecho administrativo, un poco les hace alejarse, pensar que el derecho administrativo es muy complicado. A diferencia de los que estudian penal, solo se limitan a su código penal de jurista editores con todas las normas y se acabó, no hay más. Los civilistas igual, pero el administrativista es más completo. El administrativista conoce que el derecho es dinámico. ¿Y a qué me refiero con esto? Te vas a dar cuenta que tal vez vas a decir, o alguien ya estará preguntándose, pero doctor, eso del procedimiento administrativo es un problema, doctor, porque cada entidad pública a nivel nacional tiene su procedimiento administrativo. Si usted me diría, son 50 entidades públicas, bueno, tal vez me pongo a estudiar las 50, pero son 119 entidades públicas del gobierno nacional, que implica 18 ministerios. Son 25 gobiernos regionales con autonomía regional y son también más de 1.800 municipalidades provinciales y innumerables municipalidades distritales, cada una con su autonomía municipal. Entonces, casi es imposible, doctor, porque cada procedimiento cada entidad tiene sus procedimientos administrativos. Eso es cierto. Cada entidad tiene sus procedimientos administrativos. Pero ¿en qué consiste la labor del administrativista? La labor del administrativista es justo hacer prevalecer la norma de alcance nacional que se refiere al procedimiento administrativo general. Porque la ley 27444 expresamente nos dice que los procedimientos administrativos especiales que se creen no pueden establecer condiciones menos favorables que las previstas en la ley 27444. Por lo tanto, si tú aprendes la ley 27444, aprendes a ser crítico de procedimientos administrativos que se siguen en otras entidades públicas. Ahora, otra situación también importante, puedes decir, pero doctor, yo ¿cómo sé qué procedimientos se tramitan en cada entidad? Esto parece muy abstracto, parece no es muy concreto. No lo creas así. Cada entidad pública está obligada a emitir un documento de gestión que se llama TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos. Este TUPA tiene una relación enumerada de los procedimientos administrativos que se pueden seguir en una entidad pública. Esto sustentado en la transparencia y la publicidad. Por eso que tú puedes saber qué puedes tramitar en el Ministerio de Cultura, qué puedes tramitar en el Gobierno Regional de Arequipa, qué puedes tramitar en la Municipalidad Distrital de. Entonces, eso
hace que lo que estamos estudiando no es tan teórico, más bien es bastante práctico. Y lo que estamos hablando es muy recurrente y conocido por los servidores y funcionarios públicos. A veces un funcionario y servidor público, por los años de experiencia que tiene, a veces, como por decirte así, te escuelea como especialista en derecho administrativo, porque te das cuenta que él conoce. Por eso, lo que nos diferencia a los administrativistas respecto de los funcionarios y servidores públicos que no son abogados, pero que tienen muchos años de experiencia, es que nosotros aplicamos los métodos de interpretación administrativa, los métodos de aplicación de normas, solucionando antinomias que se pueden generar en el ordenamiento jurídico administrativo. Es por eso que nos aprecian. Ellos conocen bien todo lo que dice la ley, y tú también debes conocerlo, pero ¿qué te hace diferente y qué te hace especial? Que tú le das una solución a los problemas de aplicación o interpretación de normas administrativas que ellos no saben cómo resolver. Allí es donde aparecemos nosotros. Pero nosotros no solamente nos limitamos a estudiar el procedimiento administrativo, la necesidad nos hace aprender todos los sistemas administrativos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Pero, como puedes ver, aquí está el procedimiento administrativo. Creo que ya lo hicimos aterrizar de lo que estaba muy teórico, ya lo hemos hecho aterrizar con un ejemplito de nuestro adulto mayor y también indicándote que es fácil saber qué procedimientos administrativos tiene cada entidad, solamente tecleas TUPA de la Municipalidad Distrital D y ya tienes los procedimientos administrativos que se siguen. Ahora, mira. Una pregunta dice, buenas noches, doctor. Para la deducción de las 50 UIT es necesario presentar una solicitud. Entiendo que ese derecho es declarativo, basta con demostrar con los documentos de fecha cierta. El ejemplo es un tema de derecho tributario municipal, y eso es un procedimiento administrativo que está previsto en los TUPAS de las entidades públicas. Y efectivamente, presentando la documentación pertinente, inmediatamente se te otorga el derecho a la deducción de 50 UITs del impuesto predial, que sería la palabra técnica desde un punto de vista tributario. ¿Ya? Si es que no me escuchan, yo creo que sí, sí se escucha, ¿verdad? Ya, continuemos. Si no se escuchara, me interrumpa, me dicen, oye, doctor, no se escucha para nadie, y ya, bueno, normal. Si no, revisen bien los audios. Ahora mira. Ya te enseñé lo que es el procedimiento administrativo. Es la piedra angular. Si no sabes qué es el procedimiento administrativo, no podemos avanzar porque te vas a perder en cualquier parte, ¿no es cierto? Ahora necesitas saber cuáles son los tipos de procedimiento administrativo. Y aquí en este cuadrito puedes verlos. En un inicio, al inicio, los procedimientos administrativos se pueden dividir en dos: el procedimiento administrativo lineal y el procedimiento administrativo trilateral. Seguramente escuchaste hablar de ese tipo de procedimiento. Hay una clase entera del procedimiento administrativo trilateral, es interesantísimo, ¿ya? Pero te digo sucintamente, en el procedimiento administrativo lineal, la autoridad administrativa actúa como juez y parte. Es el caso del adulto mayor que pidió su exoneración del impuesto predial. Presentó su solicitud. ¿Quién va a resolver la solicitud? La entidad pública. ¿Quién sería la perjudicada o beneficiada con el pedido del administrado? La entidad pública. Por eso son procedimientos lineales, donde la autoridad administrativa actúa como juez y parte. Al lado del procedimiento administrativo lineal, encontramos los procedimientos administrativos trilaterales. Ya, ¿cómo consiste esto? Mira, en el procedimiento administrativo trilateral encuentras aquí a un administrado, aquí a otro administrado, y los dos están discutiendo. No se concilian en un tema, mucha discusión. Entonces, resulta que ellos dicen, hay que ir a una autoridad administrativa. Y entonces aparece la autoridad administrativa que va a resolver el conflicto de intereses entre los administrados. Un ejemplo para que te ubiques en esto, rápido, porque no es tema el trilateral.
Em, Está el consumidor y el proveedor. Saga Falabella y un ciudadano. Compró una cámara, la cámara estaba mal. Saga, cámbiame la cámara. No quiero, está bien, cámbiame. No, no quiero. Pues el ciudadano consumidor presenta su denuncia a Indecopi. Indecopi admite la denuncia y notifica a Saga Falabella. ¿Ves? El conflicto de dos administrados se pone a disposición de una entidad pública. Y se le llama trilateral por si no te has dado cuenta, aquí están los dos administrados abajo, arriba está la autoridad administrativa y si unes se forma un triángulo y el triángulo tiene tres lados, por eso se le llama procedimiento administrativo trilateral. También se les llama triangulares, ¿correcto? Ya. Ahora, lo que nos importa es procedimiento administrativo lineal. El procedimiento administrativo lineal puede ser de dos formas. Puede iniciarse a instancia del administrado o de oficio. Cuando esa instancia del administrado es el caso de nuestro adulto mayor que presenta su solicitud de deducción de las 50 UITs. Y de oficio es cuando la autoridad, sin que se lo pidan, inicia un procedimiento administrativo por alguna situación de interés público. ¿Correcto? Ahora, vayamos primero a los procedimientos lineales de oficio. Los procedimientos lineales de oficio podemos ejemplificarlos en dos. El principal procedimiento administrativo lineal de oficio es el procedimiento administrativo sancionador. Y la misma ley dice, los procedimientos administrativos sancionadores se inician de oficio. Dentro de los procedimientos sancionadores encuentras a los procedimientos disciplinarios en contra de los servidores públicos. Otro procedimiento administrativo de oficio son procedimientos administrativos de cobranza. Por ejemplo, aquellos procedimientos que inicia e-Salud para cobrar por prestaciones que ha dispuesto y el empleador no ha pagado a tiempo. Entonces, pide el reembolso de lo que ha gastado e-Salud, le pide al empleador. ¿Ya? Pero ahora vayamos al procedimiento lineal a instancia de parte. Este procedimiento administrativo lineal a instancia de parte puede ser de dos tipos, de aprobación automática y de evaluación previa. De aprobación automática es cuando pides algo y automáticamente se te da. Un ejemplo, doctor, dirán ustedes. Tengo un procedimiento disciplinario y me apersono a archivo. Le digo, señorita, ¿podría dejarme ver el expediente para tomar unas notas? Sí, pase usted, aquí tiene el expediente. ¿Te diste cuenta? Solicité y automáticamente fue aceptado mi pedido. Ese es un procedimiento administrativo de aprobación automática. Y por otro lado está el procedimiento administrativo de evaluación previa. El procedimiento administrativo de evaluación previa implica una evaluación por etapas, que incluso implica una etapa de investigación, para luego emitir un acto administrativo. El plazo general para resolver un procedimiento administrativo de evaluación previa es de 30 días hábiles. ¿Por qué es importante? Tú dirás saber ese plazo, porque si pasa ese plazo, ya estamos hablando y estamos en el campo del silencio administrativo. Que a muchos les interesa, porque si es positivo, tu pedido es fundado. Si es negativo, tendrás que interponer recursos o en su caso, tu demanda contenciosa administrativa. Entonces, ese es el procedimiento de evaluación previa. Los procedimientos de oficio también implican una evaluación previa, pero explícitamente en la ley del procedimiento administrativo general nos habla de el procedimiento de evaluación previa con silencio positivo y con silencio negativo. Ahora mira, las etapas que vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo se refieren a un procedimiento que cuenta con unas etapas que van a terminar con la emisión de un acto administrativo. O sea, un poco que no nos vamos a referir al procedimiento de aprobación automática, que como has visto, solicito, inmediatamente se aprueba. Nos vamos a referir a aquellos procedimientos administrativos que tienen que pasar por etapas antes de que se emita la resolución final. Ya. Hecha esta precisión, vayamos, mira, aquí vas a ver esto del
Aquí está el procedimiento administrativo lineal, ya te dije, donde la administración actúa como juez y parte, y el trilateral, donde dos administrados discuten y su conflicto de intereses lo ponen en manos de una autoridad administrativa quien resuelve. Es bien interesante el procedimiento administrativo trilateral, ¿ya? Pero lo que nos interesa es justo el procedimiento administrativo desde su inicio y pasando por sus etapas. En esta parte es importante que te diga que la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, no establece de manera expresa cuáles serían las etapas del procedimiento administrativo. Podemos intuirlas de la lectura íntegra de la ley, pero si queremos saber cuáles son esas etapas, doctor, encontramos una referencia oculta y a la vez evidente cuando la ley 27444 define a la autoridad administrativa, allí hace referencia a las etapas del procedimiento administrativo. Entonces, ¿dónde está eso? En el inciso 2 del artículo 61 del tubo de la ley 27444. Entonces, definiendo a la autoridad administrativa, dice el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conduce, ahí están las etapas, el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución y la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. Entonces, aquí es donde encuentras las etapas del procedimiento administrativo. Inicio, instrucción, sustanciación, resolución y ejecución. Recuerda que estamos hablando del procedimiento administrativo. No estamos hablando del procedimiento recursivo, que implica los recursos administrativos de apelación o de reconsideración. Eso no es tema del día de hoy. Entonces, en referencia a esto, podemos establecer este cuadrito. Mira, en este cuadrito ya puedes ver las etapas. Son 5 etapas. Y te hemos resaltado algo que diferencia cada etapa. Por ejemplo, inicio del procedimiento administrativo, ejercicio del derecho de petición administrativa. Cuando digo derecho de petición administrativa, no vas a pensar que es algo diferente del derecho de petición previsto en la Constitución. Es lo mismo, solamente aplicable al ámbito administrativo. Pues el derecho de petición previsto en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución, fundamenta el inicio de los procedimientos administrativos. Luego de que inicias el procedimiento administrativo, la autoridad debe iniciar una etapa de instrucción, ya sea formalmente hablando o ella lo hace sin darse cuenta. Es como en el caso de la solicitud del adulto mayor. Pidió el informe de asesoría legal, realizó la diligencia de inspección y emitió la resolución. El informe y la diligencia no son más que actos de instrucción. Pero ahora no pienses eso. ¿Qué es eso de instrucción, doctor? Está medio complicado. Cuando hablemos de instrucción en el procedimiento administrativo, nos estamos refiriendo a la actividad probatoria, actividad probatoria. O sea, en el procedimiento administrativo vas a encontrar la actividad probatoria. Luego de que realiza toda la actividad probatoria en la autoridad administrativa sustentada en el principio de verdad material, pasa a la sustanciación. Entonces tú dirás, ¿qué es eso de la sustanciación, doctor? Ya, como tiene todo desordenado en los medios de prueba, ya sea los que ha ofrecido el administrado, lo que él actuó por mutuo propio, ahora tiene que analizar los medios de prueba para posteriormente emitir la resolución. La resolución es el acto administrativo. Ahora, la resolución que se emita se ejecuta. Alguien me puede decir, pero doctor, si se tiene que interponer recursos, está bien que no vamos a estudiar lo recursivo, pero la interposición de recursos suspende, ¿verdad? No, no suspende, no suspende. La interposición de recursos administrativos no suspende la ejecución del acto administrativo, ¿ya? Esa es la regla general. Lo vuelvo a repetir. La interposición de recursos administrativos, por regla general, no suspende la ejecución de un acto administrativo, ¿ya? Pero tranquilo, te dije regla general, existe la excepción.
La excepción a esta regla son los procedimientos administrativos sancionadores, en los cuales el acto que impone sanción solo se ejecutará una vez que se agote la vía administrativa. Entonces no te vas a preocupar, estás pensando en la multa, entonces me van a ejecutar ya, doctor. No, tranquilo. En los sancionadores se tiene que esperar a que se agote la vía administrativa para recién hablar de la ejecución del acto administrativo. Ahora, como te dije, en un procedimiento que no es sancionador, la resolución se ejecuta aunque interpongas recursos. Por eso que se habla en una última etapa, la ejecución de la resolución. Y allí hablamos de la ejecución forzada. Dentro de la ejecución forzada vas a encontrar lo que tal vez muchos has escuchado, la ejecución coactiva, el procedimiento de ejecución coactiva, que puede ser suspendido por varias razones. Pero bueno, no es tema de hoy, pero en ese punto de ejecución de resolución vas a estudiar el tema de el procedimiento de ejecución coactiva. Ahora veamos uno por uno las etapas. Ya, a ver, el doctor Juan Carlos Ruiz Zamora nos dice, en el procedimiento administrativo trilateral lo resuelve su salud. Me refiero en temas de salud. Es muy interesante, el doctor Ruiz, ese tema de su salud. Yo hace más o menos 2 años hablaba sobre la diferencia entre el procedimiento sancionador y el procedimiento trilateral. Y me encargaron hacer una ponencia del procedimiento administrativo trilateral sancionador. Y justo resulta que su salud tiene un procedimiento trilateral sancionador, que unifica tanto el sancionador como el trilateral. Entonces, es una figura muy interesante y combina. Yo hasta hace un tiempo decía que no se pueden hablar, que era algo que era incorrecto, pero al final ahora, bueno, ya un poco he cambiado la visión, uno evoluciona con sus investigaciones y debemos entender que el derecho administrativo, en base al principio de realidad, em, no hace que la realidad se adecue a la teoría, más bien la teoría se debe adecuar a la realidad. Y la realidad, por ejemplo, en el Perú, es que el trilateral y el sancionador se pueden unir en un solo procedimiento que se llama trilateral sancionador. Bueno, continuemos con esto. El inicio, ya, la primera etapa, ¿recuerdas? ¿Listo? Como te dije, en esta parte debes tener en cuenta que según el artículo 114 del TUO de la ley 27444, dice, el procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o a instancia del administrado. Entonces, por razón de inicio del procedimiento administrativo, ya lo dijimos antes, el procedimiento administrativo se puede dividir en dos, en atención a su inicio: procedimiento administrativo de oficio y el procedimiento administrativo a instancia de parte. El de oficio se sustenta en la potestad pública de las entidades de cautelar el interés público. Y la instancia de parte se sustenta en el derecho al debido procedimiento administrativo que deriva del derecho constitucional de petición previsto en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú. Bueno, nos pregunta así una de las diferencias entre el procedimiento administrativo sancionador y disciplinario. El sancionador se refiere a los procedimientos administrativos que se siguen contra los administrados. Ejemplo, no cumplo con lo que se establece para una licencia. Entonces, me van a imponer una sanción de multa. El disciplinario es el que se aplica a los servidores públicos que están incumpliendo sus funciones. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia. Hay bastantes diferencias. Por ejemplo, también es todo un tema esto. Es diferente el sancionador que está en la ley 27444 que el sancionador que regula Contraloría en contra del servidor público.
Entonces, y el servidor público está sujeto a dos responsabilidades, a la funcional y a la disciplinaria. Entonces, ese PAS no debes confundirlo con el PAS que está en la ley 27444. El PAS de la 27444 está dirigido a los administrados. Seguro has visto, ¿no? Por ejemplo, estoy manejando rápido, me impone una papeleta que implica una sanción de multa. Ese es un procedimiento administrativo sancionador. La Contraloría, en base a la responsabilidad funcional, tiene un procedimiento administrativo sancionador. O sea, mira, el servidor público está sujeto a la responsabilidad administrativa, el servidor público, la responsabilidad administrativa. En el Perú, esa responsabilidad administrativa se divide en dos, la responsabilidad funcional y la responsabilidad disciplinaria. La disciplinaria implica el PAT, procedimiento administrativo disciplinario, a cargo de las secretarías técnicas de cada entidad pública. La responsabilidad funcional implica el PAS, procedimiento administrativo sancionador, a cargo de los órganos de la Contraloría General de la República. Entonces, eso es. Pero el PAS que está en la ley 27444 no es lo mismo que el PAS que sigue Contraloría, porque el PAS de la ley 27444 es para los administrados. El administrado que conduce en estado de ebriedad le abre sancionador y le quita su licencia. Ya. Es interesante, como ustedes pueden ver, y no crean que la pregunta es, no tienen relación, porque son procedimientos administrativos. Por ejemplo, si usted también me dice, cómo se llaman los procedimientos en los cuales varias personas concurren. Por ejemplo, doctor, los participantes en los procesos de selección o los que quieren ganar un concurso público para acceder a un cargo. En allí no hay lineal, doctor. Tampoco hay trilateral. ¿Cómo se llaman esos procedimientos? Procedimientos concurrenciales. Concurren varios administrados para obtener un resultado. No hay conflicto allí, necesariamente. Ya, entonces, cuando hablamos del inicio del procedimiento administrativo, dijimos de oficio o instancia de parte. Cuando hablamos a instancia de parte, allí surge este cuadrito, con las 6 posibilidades que puede hacer uso el servidor público, bueno, disculpa, el administrado para iniciar un procedimiento administrativo. Es importante que lo sepas porque a veces hay cosas que tienes derecho, pero tal vez no sabías que podías hacerlo. El más común es la solicitud en interés particular. Es el caso de nuestro adulto mayor. Quiero que me exoneres de pagar el impuesto predial. Ahí está. Eso es una solicitud en interés particular. Le interesa solamente al adulto mayor, a nadie más. Dice, cualquier administrado tiene derecho a presentarse personalmente ante la autoridad administrativa para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo. Primera facultad, dentro del derecho de petición administrativa. Segunda facultad, solicitud en interés general de la colectividad. En este caso, tú puedes decir, ¿cómo es eso, doctor? En el derecho administrativo, a diferencia de otros derechos, estudiamos más al lado del derecho subjetivo, estudiamos otras situaciones jurídicas, como el interés legítimo, el interés colectivo, el interés difuso, el interés público. Por eso que hablamos nosotros del interés público, pero hay otros estratos. Ahora mira, en este caso es la solicitud en interés general de la colectividad, es decir, interés público igual interés general, a todos beneficio. Se dice, las personas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad. Un ejemplo, doctor. Claro, mira. Imagínate que nuestra localidad, nuestro pequeño barrio, estaban construyendo losas deportivas para que nuestros jóvenes no estén dedicándose a tomar, no estén dedicándose a las drogas, siquiera que se ocupen en el deporte, que les hace mejor bien que hagan campeonatos. Y resulta que el alcalde de turno de repente ha suspendido la obra del anterior alcalde y no sabemos por qué. Y ya está suspendida la obra más de 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como vecinos? Hacemos un memorial. Digamos, señor alcalde de la municipalidad de,
Los que abajo suscriben la presente, a través del presente escrito, le requerimos formalmente lo siguiente. Primero, que la anterior gestión municipal vino desarrollando un proyecto de implementación de losas deportivas para la juventud de la localidad. Segundo, que repentinamente su gestión ha suspendido la obra de losas deportivas, creando gran preocupación en nuestra juventud y en los vecinos de la localidad. En este sentido, le requerimos formalmente se sirva reiniciar las obras y culminarlas en bien de la colectividad y de los vecinos. Sin otro particular, quedamos de usted. Atentamente y firman todos los vecinos que se puedan. Entonces, es en interés general de la colectividad. Otra manifestación del derecho de petición es la facultad de contradicción administrativa. Entonces, allí sí, en esta facultad, ¿cuál es? Tú puedes decir, ¿cuál es, doctor? Te notifican una resolución que te dice no a tu pedido. Imaginemos a nuestro adulto mayor, le dice no al pedido de deducción del impuesto predial. ¿Qué hace nuestro adulto mayor? Alguien le dirá, preséntate un recurso y presenta su recurso administrativo de apelación para que sea el gerente municipal quien revise lo que dice el de administración tributaria. Pero el de la facultad de contradicción administrativa no se agota con los recursos administrativos. Seguramente alguna vez te has dado cuenta que te dejan tal vez un recibo de agua en tu casa y revisas y te dice 5.000 soles para pagar de agua. Usted dice, uy, ¿qué pasó? ¿Quién no gastó el agua? Nadie gastó el agua, ni siquiera vivo aquí. Entonces, en ese caso, tú tienes que decir lo siguiente. En ese caso, tú vas a ir a la entidad prestadora del servicio de agua y te van a decir que presentes un reclamo. Ese reclamo es la manifestación de la contradicción administrativa. Si te das cuenta, el reclamo no es todavía un recurso administrativo, pero sí sirve para contradecir actuaciones de la administración pública. Ahora, otra facultad es la facultad de solicitar información. En el Perú, no solamente tenemos nuestra ley 27444, también tenemos la ley de transparencia y acceso a la información pública, que desarrolla al detalle esta facultad de solicitar información. Por esta facultad, tú como administrado, por ejemplo yo, veo que allí están haciendo una obra y digo, este alcalde, su vive se está robando, sin vergüenza. Entonces, le presento una carta. Lima, 10 de abril del 2024, señor alcalde de la municipalidad de presente, de mi mayor consideración, por medio de la presente solicito se me otorgue copias fedateadas de todo el expediente técnico relacionado con la obra tal. Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Una de las características de hacer uso de la facultad de información es que no requieres indicar la causa. O sea, no es necesario que yo diga, necesito esas copias para hacer mi tarea. No, tú no tienes la obligación de decir, si tú lo haces, ya bien, pero nadie te puede obligar. Tú solamente pides y te deben entregar la información pública. Recuerda, tampoco te limites, ¿ah? Porque la ley dice, toda información que tienen las entidades se presume pública. Entonces tú pides, quien te debe decir que esa información es confidencial, reservada, es la entidad pública, no tú. Tú no tienes por qué averiguar eso, ¿ya? Ten en cuenta eso. Otra facultad es la facultad de formular consultas. Dice, el derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas sobre las materias a su cargo y el sentido de la normatividad vigente. Por ejemplo, te comento, en el Ministerio de Relaciones, eh, permíteme un momentito, voy a conectar mi laptop antes que se apague, ¿ya? Solo dame 30 segundos. Ok, doctor.
Listo. ¿Se me escucha, verdad? Ya. Como te decía, este, te cuento un caso esto de esta facultad de formular consultas. Yo tenía un problema, estaba asesorando a un sindicato y el sindicato me decía todas las veces, doctor, hay que pedir que nos pasemos a las 7:28. Y decía, pero yo he revisado sus normas y en el Ministerio de Relaciones Exteriores no hay 7:28, solo son 276 y el régimen diplomático. Y así buscando encontré un estatuto antiguo del 82, inclusive antes del decreto legislativo 276 que regula la carrera administrativa. Entonces, mi pregunta era saber si estaba todavía vigente, porque tal vez puede estar en el SPIC, pero puede estar sujeto a derogaciones tácitas. Pues a veces para hacer un artículo, es decir, o sea, una disertación sobre régimen laboral en el Ministerio de Relaciones Exteriores, necesitas tener certezas, porque si no las tienes, pues caer en burla, ¿no? Te pueden decir, este señor no ha investigado bien, ¿cómo fue? Entonces yo presenté una solicitud de consulta. Entonces la consulta era, señor ministro de Relaciones Exteriores, em, por medio de la presente le solicito se me informe sobre la vigencia del Estatuto del Servicio Administrativo en el Ministerio de Relaciones Exteriores contenido en el Decreto Supremo 0082-A. Eso es una manifestación del derecho a formular consultas. Y efectivamente, a las 2 semanas me notificaron indicándome, absolviendo la consulta realizada, se le informa que dicho decreto está plenamente vigente y es aplicable para el personal administrativo, más no para el personal diplomático. Excelente. Entonces, eso es una manifestación de cómo puedes hacer uso de formular consultas. Por último, tienes la facultad de solicitar peticiones de gracia. A veces uno dice, no, pero ¿por qué voy a solicitar? No tengo derecho. ¿Recuerdas que te dije que en el derecho administrativo damos especial consideración al interés legítimo? Ya. Un ejemplo de esta facultad de peticiones de gracia. Por ejemplo, tú eres profesor en un colegio chiquito, tienes tus 20 alumnitos, no tienen la solvencia económica necesaria. Y ya viene fin de año, tú eres profesor, también tu sueldo no te alcanza y tú quisieras que, bueno, tengan alguito más. Entonces tú realizas labor de gestión y presentas un oficio al alcalde de la municipalidad y le dices que le solicitas tenga a bien disponer la donación de libros a los 20 alumnos de la sección A del colegio tal. Eso es ejercer la petición de gracia. ¿Qué implica en este caso la petición de gracia? El administrado pide algo. Si te das cuenta, es legítimo, no es contrario a derecho. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces yo puedo pedir eso. El detalle es que en la petición de gracia lo que pides no es una obligación para la administración pública, es solamente una facultad. Si él quiere, te da, si no quiere, no te da. Por eso se basa en el interés legítimo. Entonces es posible que tú presentes la solicitud de donación y de repente al mes el alcalde te comunica para que tú te sirvas a personarte y recojas los bienes siguiendo los trámites correspondientes para verificar la donación correspondiente. ¿Ya? Entonces, estas son las facultades que se derivan del derecho de petición administrativa que fundamenta el inicio de los procedimientos administrativos a instancia de parte. Ahora dice, hay unas preguntitas antes de pasar a la segunda etapa. ¿Qué efectos jurídicos genera los procedimientos de evaluación previa? Como te dije, un procedimiento administrativo culmina en la emisión de un acto administrativo. El acto administrativo produce efectos sobre las situaciones jurídicas de los administrados. Un ejemplo, doctor, tú me dirás, ya. Se inicia un procedimiento administrativo para otorgamiento de pensión de jubilación. Luego de toda la evaluación previa, se emite una resolución final que dispone otorgar pensión de jubilación al señor Juan Ramos. El señor Juan Ramos va al Banco de la Nación y a partir de esa fecha recibe un monto de 415 soles por parte del Estado. Es un efecto.
Nos dicen también a qué documentos no puedes acceder por la Ley de Transparencia e Información Pública. Bueno, como te dije, no te vayas a limitar. Tu trabajo de administrado no es averiguar si lo que pides está en una excepción a la información pública. Pero las excepciones al acceso a la información pública se refieren a información confidencial, a información reservada y a información que tiene que ver con la intimidad personal. Por ejemplo, actualmente se ha indicado que las planillas del Estado son información pública. Lo que no puede dar el Estado como información pública son las cargas a la remuneración del servidor público, porque eso es su intimidad. ¿Pueden pedir por portal de transparencia resolver consultas técnicas e interpretación de la norma? Sí, se puede pedir la interpretación de normas. ¿Qué interpretación le da una entidad pública a una norma? Es por eso que a veces, si te has dado cuenta, hacen consultas a servir sobre cómo se interpreta una norma. Hacen consultas al Ministerio de Trabajo. En el caso de las normas del procedimiento administrativo, se hace consultas al Ministerio de Justicia y te emiten informes. Esos informes no necesariamente son vinculantes, porque si fueran vinculantes estaríamos ya en una dictadura de los informes administrativos y eso no es la idea, pero sí orienta nuestra interpretación. Nos permite discutir si esa interpretación es correcta o no. Listo. Ahí uno dice, pero está permitido, tiene competencia para apoyar la comunidad. Claro, está permitido, pero no hay la obligación que genera la entrega de esa donación. Yo puedo decirle, no, por el momento no hay presupuesto y no me puede obligar. Y reserva tributaria de datos personales, opiniones legales. Bueno, sí, ya tiene relación con lo que estamos. Ahora veamos otro tema, el tema de la instrucción. Luego que iniciaste el procedimiento administrativo, ya sea de oficio o a través de las facultades que acabas de ver, debemos iniciar la tarea de investigación. Y en este caso tenemos lo siguiente, dice, la instrucción corresponde a la etapa de investigación o acumulación de pruebas en el procedimiento administrativo. La instrucción está compuesta de actos de instrucción, conforme al artículo 170.1 del TUO de la Ley 27444. Nos dice, los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución serán realizados de oficio por la autoridad cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias. De esto tenemos que existen dos tipos de actuaciones de instrucción. Los actos de instrucción de las autoridades administrativas y los actos de instrucción a instancia de los administrados. En el caso de los actos de instrucción de la autoridad administrativa, estos se sustentan en un principio, se llama el principio de verdad material, por el cual la autoridad administrativa busca la verdad sustancial en los procedimientos administrativos y no se limita a una verdad procedimental, lo que le permite actuar medios de prueba de oficio. Por su parte, tenemos los actos de instrucción a instancia de los administrados. Y en este caso, tenemos que el derecho a ofrecer y producir pruebas es un derecho parte de lo que es la garantía del debido procedimiento administrativo. Nos preguntan, ¿se puede iniciar procedimiento disciplinario a funcionarios que ya no están trabajando en la entidad por omisión de funciones? Sí, el procedimiento administrativo disciplinario también está diseñado para los ex servidores. Busca en la ley 30.057 ex servidores, procedimiento disciplinario, y allí vas a encontrar
todo el procedimiento que debe seguir. Ahora, como te dije, la etapa de instrucción implica el uso de medios de prueba. En esta parte es importante decirte que en el procedimiento administrativo también se rige por el principio de libertad probatoria. Si existe este principio de libertad probatoria, tenemos que puedes ofrecer todos los medios de prueba generales, que generalmente los puedes encontrar en el Código Procesal Civil. Nos referimos a que el administrado puede, y también la administración pública, pueden usar documentos, lo que incluye la exhibición, el reconocimiento y el cotejo de documentos. También se puede hacer uso de la declaración de testigos. También se puede pedir declaraciones de parte, pero en este caso existe una prueba prohibida. Dice, teniendo en cuenta que las autoridades de las entidades no prestan confesión. Ya, expresamente indica que las autoridades de las entidades no prestan confesión. Ya, ese es un medio de prueba prohibido porque la misma ley 27444 expresamente prohíbe este medio de prueba de la confesión de las autoridades públicas. Otro medio de prueba es la pericia. Los administrados pueden ofrecer la pericia, pero en relación a la administración pública dice que se abstendrá de contratar peritos por su parte. En ese caso, la administración pública no puede hacer uso de pericias. Lo que hace es utilizar a sus órganos para que ellos realicen las pericias, bueno, emitan informe respecto de los asuntos técnicos que se requieran. En el caso que requiera, él no puede, digamos, ningún órgano le puede ayudar, la autoridad no puede convocar a un perito ahora sí, no, tendrá que recurrir, dice la norma, a las universidades públicas para que, en base al principio de colaboración, ayuden con la pericia. Inspección, incluye la inspección de reconstrucción de hechos. Ahora, aparte de estos medios de prueba generales, la ley del procedimiento administrativo general nos dice que especialmente proceden los siguientes medios probatorios y nos dice recabar antecedentes y documentos. No puede decir que se sirva disponer la remisión de mi legajo de personal donde se verá que jamás se me ha aperturado procedimiento administrativo disciplinario ni tampoco se me ha impuesto sanción alguna. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. ¿Te acuerdas que te dije que el derecho al debido procedimiento implica el derecho a producir pruebas? Tú dices, sí sé eso de ofrecer, ofrezco pruebas, pero producir pruebas, o sea, yo las puedo crear. Sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú pides el informe que emitirá la oficina de personal sobre las remuneraciones que se viene percibiendo desde enero del 2024. Como ves, ese informe todavía no existe, pero va a existir, se va a producir. Otro medio de prueba especial en el procedimiento administrativo es conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos o recabar de los mismos declaraciones por escrito. Entonces debes tener en cuenta que también se puede realizar careos en el procedimiento administrativo. También consultar documentos y actas y practicar inspecciones oculares, que es lo que nosotros también denominamos inspecciones administrativas, porque entendemos que una inspección no solamente se realiza con los ojos, sino con todos los sentidos de la autoridad administrativa. Dice al final, los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios. Ahí está el principio de libertad probatoria, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa, como es la confesión de la autoridad pública o la pericia que podría realizar la entidad pública. Están prohibidos. Luego te dije, ¿no? Primera etapa, inicio del procedimiento administrativo. Segunda etapa, instrucción, investigación. Luego pasamos al análisis, la sustanciación del procedimiento administrativo. Pero esa sustanciación no es solamente de la autoridad administrativa. Tú como administrado también podrías ingresar allí para aportar algunos elementos de juicio.
No entiendo a qué operaría el silencio administrativo. Si me especifica, no hay problema. Se puede iniciar procedimiento administrativo disciplinario a funcionarios que ya no están trabajando en la entidad por omisión de funciones. Bueno, ya respondimos que sí. La otra pregunta, ¿se puede usar peritaje? ¿Quién paga? Es a costa del administrado. Recuerda que la entidad pública no puede disponer la formación de pericias. Si tú me dices, sí están haciéndolo, están incurriendo en una contravención expresa a la ley 27444. Tiene plazos para el proceso de iniciación, procedimiento administrativo a un trabajador del decreto legislativo 276. ¿Qué tiempo dura un procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo dura 30 días hábiles. Para iniciar un procedimiento administrativo de un trabajador 276 depende de lo que va a solicitar. Generalmente, si es beneficios sociales, recuerda que no opera la prescripción sino cuando termina la relación laboral, así es que no hay tiempo previo. ¿Qué pasa si el imputado ha ofrecido testigos y el órgano instructor o sancionador no cita a dichos testigos a audiencia? ¿Qué principio o norma se vulnera? Debido procedimiento administrativo, derecho a ofrecer medios probatorios. Doctor, para la inspección ocular primero me tienen que notificar si estás en actividad de fiscalización que no es un procedimiento administrativo, no es necesario notificar. Si estás en un procedimiento administrativo sancionador debidamente iniciado, sí te deben notificar. Puede realizar la diferencia entre silencio administrativo positivo y negativo. En un momento llegamos al fin del procedimiento y allí vas a ver el silencio administrativo, positivo y negativo. Doctor, a la consulta, ¿cómo podría operar el silencio administrativo? ¿Cuál es la consulta? Ahorita vamos a ver sobre el silencio administrativo. Ya, entonces mira, cuando hablamos de la sustanciación, dice, luego de la actuación de los medios probatorios, la autoridad administrativa debe realizar un análisis, permitiendo que el administrado exponga sus argumentos y presente sus alegatos complementarios, que es un derecho que forma parte del debido procedimiento administrativo. Y quisiera que pongas atención en el artículo 172 del TUO de la ley 27444. Una característica del procedimiento administrativo, por regla general, es que no hay preclusión. El principio de preclusión implica que si pasa una etapa ya no puedes retrotraer. Cuando decimos que en el procedimiento administrativo no hay preclusión, nos referimos a lo que indica el artículo 172 del TUO de la ley 27444. ¿Qué dice? Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad al resolver. Como puedes ver, en cualquier momento del procedimiento administrativo puedes formular alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio. Y la autoridad tiene la obligación de analizarlos antes de emitir la resolución final. Esta es la parte de la sustanciación del procedimiento administrativo. Ahora, unos ejemplos. En este caso sí son ejemplos de estos actos de sustanciación. Generalmente están relacionados con el procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, en el procedimiento administrativo sancionador vas a encontrar que luego de la actividad probatoria, el órgano que instruye tiene la obligación de emitir un informe final de instrucción. Ese informe final de instrucción realiza un análisis de los medios de prueba de cargo y los medios de prueba de descargo y debe opinar si se impone sanción o no. Otra figura son los alegatos complementarios. Luego de que se terminó la actividad probatoria, es probable que el administrado realice un análisis a través de alegatos de los medios de prueba que se han actuado. ¿En qué sentido tú dirás? Por ejemplo, puede decir, presento alegatos. Que afojas tal obra la declaración jurada del testigo tal, que acredita tal cosa, que afojas tal obra el acta de inspección administrativa, en donde
el inspeccionado indica lo siguiente, y así sucesivamente, de tal manera que tengas que a la autoridad le prevengas de cómo debe resolver. Otra situación después de la actividad probatoria es el informe oral. El administrado puede informar oralmente sobre las razones que fundamentan su pedido. Es su derecho. Cuando ves el derecho al debido procedimiento administrativo, ves que una de las garantías es el uso de la palabra. ¿Cuándo se hace el uso de la palabra? Cuando se sustancia el procedimiento administrativo. ¿Y cuándo es esto? Cuando ya terminó la actividad probatoria. Y por último, cuestiones complementarias. Imagínate que luego de hacer el análisis de los medios de prueba de cargo y de descargo, la autoridad cae en la cuenta que falta algo, tal vez ampliar la declaración testimonial y realiza actuaciones complementarias, basado en el principio de verdad material, para obtener o emitir una resolución final que sea acorde con la realidad. Y aquí ya pasamos al tema de formas de conclusión del procedimiento. Vamos unas preguntitas. Dice, Secretaría Técnica en su informe de calificación dirigido a recursos humanos recomienda no lugar. ¿Es necesario una resolución directoral de no lugar? No, no es necesario. No es necesario porque ni siquiera se inicia un procedimiento administrativo. No es necesario. Después del pedido que haces, ¿a qué tiempo que no te responden corre el silencio administrativo positivo? En un momento vamos a ver del silencio positivo. Ya, a mí yo soy un poquito contrario. Las personas siempre pretenden ver en todo pedido silencio positivo y no es así. Entonces yo te voy a decir la regla para que sepas que tu pedido no es positivo, ¿ya? Porque hay una regla. En el Perú, lamentablemente, el silencio más tiende a ser negativo. Generalmente es positivo cuando la ley lo dice o en el PUPA se especifica así. Pero después cuando tú quieres alegar el positivo, sin que la ley lo diga o el PUPA, entonces tienes que verlo con cuidado porque, por ejemplo, esto es un evento académico, yo no puedo decir, sí tienes la razón, sería llamar clientes y yo no quiero llamar clientes, yo quiero más bien verlo académico, lo que es correcto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero justo está hacia acá en el tema de las formas de conclusión del procedimiento administrativo. Y ahorita ya vamos a entrar al tema del silencio administrativo positivo y negativo. Y pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo, el silencio positivo, el silencio negativo, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación y transacción extrajudicial, la prestación efectiva de lo pedido y aquellas resoluciones que declaren la conclusión por causas sobrevenidas. ¿Ya? Son formas de conclusión del procedimiento. Generalmente el procedimiento culmina con una resolución de fondo, que es el acto administrativo, pero a veces el procedimiento culmina por otras razones. Estas razones, luego de ver esto, es un tema íntegro. Entonces, primero veamos la resolución, ¿ya? O si quieres, adelantamos un poquito para responder la pregunta del silencio administrativo. Ya, mira, esto es lo que te va a ayudar. Después vemos los efectos y pasamos a la resolución. Para que no quede en el aire esto del silencio administrativo. A ver, antes resolvamos una pregunta. A ver, si se declara la nulidad de oficio de un PAT iniciado por recursos humanos recomendando destitución y su superior jerárquico es quien emite la RD de nulidad de oficio, en vista a qué informe de qué área es una resolución. No entiendo la pregunta, la verdad. No entiendo. Tiene que reformularla. No entiendo. Dice, si para declarar la nulidad de oficio de un PAT iniciado por RH, Recursos Humanos, recomendando destitución, y su superior jerárquico es quien emite la RD de nulidad de oficio, en visto a qué informe de qué área es una resolución.
No necesita ningún informe. Se declara la nulidad de oficio. Se declara la nulidad de oficio, primero corriendo traslado al servidor o administrado perjudicado. 5 años 5 días para que presente sus descargos. Con o sin descargos, emito la resolución que declara la nulidad de oficio. No necesito de informes. Claro que a veces puede decir, no, pero doctor, pide el informe de asesoría legal que habilite el procedimiento administrativo de nulidad de oficio. Iniciado el PAT, ¿a los cuántos años prescribe? Prescribe al año si es que no se emite la resolución final. Eh, a ver, veamos esto del silencio administrativo. ¿La declaración jurada puede ser parte de sustento para el PAP? Sí. Recuerda libertad probatoria. No existe ninguna norma que diga que las declaraciones juradas no sean medio probatorio. Pues yo no puedo decir, no, no es medio probatorio, porque sería contravenir el principio de libertad probatoria. Veamos el silencio administrativo. Mira, estamos en los procedimientos e instancia de parte. Son de aprobación automática, de evaluación previa. Y dentro de los de evaluación previa tienes el silencio positivo y el silencio negativo. Ya. Cuando habla del silencio positivo, dice que la primer causal para que sea positivo es que no esté sujeto a una causal de silencio negativo. Por lo tanto, primero tienes que descartar si tu pedido está en algún supuesto de silencio negativo. Si está en un supuesto de silencio negativo, entonces no puede ser positivo. ¿Ya? La segunda causal por la cual puede existir silencio positivo es el doble silencio. Te ejemplifico. Presentas tu solicitud. Pasa 30 días hábiles. No hay respuesta. Tú dices, ha operado el silencio negativo. Contra esto interpones recurso administrativo de apelación. Pasa otros 30 días hábiles. No hay respuesta. El segundo silencio se entiende que es silencio positivo. ¿Ya? El segundo silencio. Ahora también debes tener en cuenta que ese segundo silencio será positivo siempre y cuando no esté en uno de los supuestos del silencio negativo. ¿Ya? ¿Entiendes? Ahora veamos. Hecha esa precisión, tenemos que saber cuándo estamos ante el silencio negativo. Cuando tu pedido esté relacionado con el interés público, se entiende que es negativo. Ejemplo, señor alcalde, quiero que me declare propietario de la Plaza Mayor. Pasa 30 días hábiles, no hay respuesta. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque la Plaza Mayor es de interés público. Entonces, está sujeto a silencio negativo. Segundo supuesto, está sujeto a silencio negativo cuando tu pedido implica una obligación de dar o hacer a cargo del Estado. Ya, veamos estos dos casos con un ejemplo. Eh, Presento mi solicitud. Solicito, autoridad, que me des 1 millón de soles por indemnización. Pasa 30 días hábiles. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque implica una obligación de dar a cargo del Estado. Ahora, otra solicitud. Solicito se disponga la demolición de la casa de mi vecino. Hace mucha bulla. Pasa 30 días hábiles. ¿Negativo o positivo? Negativo, porque implica una obligación de hacer a cargo del Estado. Entonces, si tu pedido tiene que ver con el interés público, con dar algo o con hacer algo por parte de la entidad pública, es negativo. ¿Ya? Tercer supuesto. Señor alcalde, solicito que me transfiera la facultad de sancionar a los funcionarios corruptos de la municipalidad. Pasa 30 días hábiles. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque silencio negativo se da cuando se refiere a la transferencia de facultades. Entonces, si es transferencia de facultades, obligaciones de dar o hacer a cargo del Estado o el interés público, el silencio siempre será negativo. Solamente si tu pedido no está en ninguno de estos supuestos, puedes decir que está en silencio positivo. Si se daría el doble silencio, tienes también que verificar que no esté
tu pedido en uno de estos supuestos, ¿ya? Entonces, eso es lo que diferencia al silencio positivo del silencio negativo. Bueno, jóvenes, yo no sabía que estábamos en sesión de procedimiento administrativo disciplinario. Deben decirle a la entidad que me contrate para PAT y con gusto le soluciono todos los problemas, ¿ya? Porque estamos en procedimiento administrativo, base legal de la prescripción de un PAT, la base legal Ley 30.057 y su reglamento. A ver, veamos otro más. Tengo un trámite de visación de planos. Me han realizado 5 observaciones. Me dicen que el predio tiene superposición, pero la arquitecta encargada no quiere ir al predio para realizar la verificación. Si me deniegan el trámite, puede entonces pasar a la etapa recursiva, ¿verdad? Sí, lo que tienen que buscar es que emitan una resolución, que si les es desfavorable, usted interpone el recurso de reconsideración si tiene nueva prueba, o en su caso, el recurso de apelación, para que sea el superior jerárquico quien evalúe si es que su inferior ha realizado una buena actuación. En caso se le encuentre responsables a funcionarios que sí han incurrido en la omisión de funciones y dicha omisión ha perjudicado a la entidad con suma de dinero significativo, ¿es necesario derivar el inicio del procedimiento administrativo al área de procuraduría? Claro, en ese caso se aplica el principio de autonomía de responsabilidad. Le inicio el procedimiento administrativo disciplinario. Le inicio el proceso penal. Bueno, en realidad lo paso al Ministerio Público para que él vea si le inicia el proceso penal. Y también como procurador, tal vez ya tengo acreditado los daños que me ha ocasionado, le inicio un proceso civil de indemnización por daños y perjuicios y no hay ningún problema. Se llama principio de autonomía de responsabilidad. Por silencio negativo se puede pasar al contencioso, claro. El silencio administrativo negativo es una de las formas por las cuales se agota la vía administrativa. Ejemplo, el silencio administrativo negativo al recurso de apelación da por agotada la vía administrativa y te habilita a presentar la demanda contenciosa administrativa. En el caso de papeletas de tránsito, ¿procede el negativo o positivo? Claro que es el negativo, es un procedimiento sancionador. En los procedimientos sancionadores, el silencio administrativo negativo es la regla. No hay el positivo, salvo, en ese caso sí, si hay un doble silencio, que generalmente no lo hay, puede ser, allí sí habría positivo, pero en todo lo demás siempre es negativo. La misma ley lo establece. Una resolución emitida por la municipalidad que ordena la demolición de una construcción sin licencia. ¿Tiene vencimiento? ¿Cómo se ejecuta? Sí, en ese caso debes verificar la inejecutabilidad de los actos administrativos. No recuerdo bien si es 2 o 5 años, pero buscas en la ley 27444 inejecutabilidad del acto administrativo. Creo que ha reducido a 2 años. Si en 2 años no ejecutas el acto administrativo, y quieren ejecutar, puedes oponer la inejecutabilidad del acto administrativo. Dice, si un sancionado por suspensión cumple su sanción, ¿se reincorpora a su labor? Sí. ¿A sabiendas que falte el tiempo para que termine su contrato? Sí. Puede, tiene que reincorporarse, porque si no se reincorpora en el poco tiempo que dura su contrato, le pueden abrir otro proceso administrativo disciplinario por abandono de cargo. Pues, dice acá, ¿la caducidad cuenta desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador o se cuenta desde la notificación de la imputación de cargo? Desde la imputación, desde la notificación de la imputación de cargos, desde la notificación. Entonces, desde la notificación, si pasan 9 meses y no se ha hecho nada, incurre en caducidad el procedimiento. Doctor, a un servidor mediante memorando se le asignan nuevas funciones como encargado de un área, pero el servidor apela. Mediante memorando se le asignan nuevas funciones, pero el encargado de un área debe servir la pela, porque su plaza es asistente y se le quiere dar función de responsable.
Sin embargo, ha pasado ya más de 2 meses. ¿Puede decir que operó el silencio? No, es silencio administrativo negativo. Silencio administrativo negativo. Porque estarías buscando una transferencia de facultades. El desplazamiento de personal es una facultad de la autoridad, no es la facultad del administrado. No podemos continuar la clase y las preguntas han terminado. Es que, bueno, es que ahí se acumulan y la verdad, vamos a resolver estas dos preguntas. Pero hagan preguntas relacionadas con el procedimiento administrativo. ¿Qué tiene que ver el teletrabajo con esto? Y solicito que se me acceda a realizar teletrabajo por motivo de salud. ¿A qué tiempo me tienen que responder y a qué tiempo es un silencio? 30 días hábiles. 30 días hábiles. Disculpe, sí tiene relación con el tema. 30 días hábiles. Silencio negativo, por cierto. ¿Qué trámite debo hacer en la municipalidad? Porque mi vecino tiene un taller en donde operan máquinas que hacen mucho ruido y la zona es urbana. ¿No es haría un memorial o una solicitud? Haz una denuncia administrativa, ¿correcto? Ya. Entonces ya has visto lo que es el silencio administrativo negativo y cuándo vas a decir que es negativo. Trata de no estar imaginando silencio positivo en todo, porque eso se llama paranoia administrativa. ¿Ya? Si tu pedido implica interés público, es negativo. Si tu pedido implica obligación de dar o hacer, negativo. Si tu pedido es transferencia de facultades, negativo. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, no, está equivocado el doctor Pacori, es positivo, lo que vas a hacer es presentar una declaración jurada. Después vas a presentar una demanda. Tengo un caso así. ¿Quién le habrá dicho que es positivo? Le explicas, no entiende. Para él es positivo. Ya está 5 años, ni el juez le hace caso. Y ni siquiera ni es positivo ni negativo le dice, solo dejan que siga hablando sus cosas. Entonces mejor hay que ver las cosas como son. No hay que crear cosas que no lo son. Ya mira, el silencio administrativo negativo implica una situación. El silencio administrativo negativo solamente habilita la interposición de recursos administrativos y demandas contenciosas administrativas. Es por eso que cuando tú interpones una demanda o un recurso administrativo, no vayas a cometer el error de decir, interpongo demanda contra la resolución ficta que en silencio negativo desestima mi pedido. No, porque el silencio negativo no es una resolución ficta. En el Perú, el único silencio que sí es una resolución ficta es el silencio positivo. Por ejemplo, presentas un pedido de solicitud conforme a la ley de funcionamiento de licencias. A los 10 días no hay respuesta, se entiende que opera el silencio administrativo positivo. Entonces, en ese caso, la ley dice que se prefigura la existencia ficta de una resolución administrativa, que es materia de ejecución. Y por último, debes tener en cuenta que el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. Esto también es muy importante. A veces el administrado viene y dice, doctor, ya pasó los 30 días hábiles, hay silencio negativo. Tenemos 3 meses para impugnar, ¿no? Tú le dices, no, no, el silencio negativo no inicia el cómputo de plazos para su impugnación. Otro, doctor, ya pasó 30 días, tenemos 15 días para interponer recurso. No, ha operado el silencio negativo y este no inicia el cómputo de plazos para su impugnación. Como te dije, vayamos a ver la forma más común como se culmina un procedimiento administrativo. ¿Recuerdas las etapas? Inicio, instrucción, sustanciación, resolución. Dentro de la resolución estamos viendo otras formas especiales de concluir el procedimiento administrativo, ¿correcto? Ya. Ahora mira, la forma más común de poner término al procedimiento administrativo es la resolución. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El plazo para emitir una resolución administrativa no puede exceder de 30 días hábiles. 30 días hábiles. No se computan sábados, domingos, días feriados ni días no laborables. ¿Correcto? Ya, entonces no puede exceder. Si excede, ya se genera el silencio y puedes hacerlo valer cuando tú consideres. O tal vez esperas que tal vez fuera del plazo te emitan resolución.
Tal vez tú puedes decir, ¿y qué pasa, doctor, si emiten la resolución fuera del plazo de 30 días? ¿Es nula? No. En ese caso solo implica un supuesto de negligencia en el desempeño de funciones. Ahora, esta resolución, que le llamamos resolución administrativa, debe cumplir con requisitos de validez, los mismos que son para el acto administrativo. ¿Y cuáles son estos requisitos de validez? Son 5. En principio, la resolución debe ser emitida por la autoridad administrativa competente, ya sea por razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía. Por ejemplo, si estamos en materia de recursos hídricos, el competente no es agricultura, será la Autoridad Nacional de Agua. Territorio, un supuesto en el cual se afecta a la provincia, ¿tendrá competencia la municipalidad distrital o la provincial? Grado, interpongo recurso de apelación. ¿Quién lo resuelve? El superior en grado, no la misma autoridad. Tiempo. Hasta hoy estoy designado como recursos humanos. Mañana podré resolver otros casos. No, ya no. Cuantía. En los procedimientos de contrataciones con el Estado, la nulidad de oficio por la cuantía o lo resuelve la entidad o lo resuelve el Tribunal de Contrataciones con el Estado. El objeto contenido. El objeto contenido es la parte resolutiva y debe expresar de manera inequívoca sus efectos jurídicos. Se resuelve, artículo primero, otorgar pensión de jubilación a favor de finalidad pública. El acto administrativo debe responder al interés público, no a intereses particulares. Por ejemplo, yo soy el alcalde y hago ingresar a mi cuñado. En ese caso existe nepotismo, que implica no respetar el requisito de finalidad pública y por lo tanto ese acto es nulo. Otro requisito de validez es la motivación. El acto administrativo debe estar motivado en hechos y derecho. Y por último, el procedimiento regular, por el cual el acto administrativo debe ser emitido siguiendo el procedimiento administrativo previamente establecido. Entonces, eso es sobre la resolución. Como te dije, otra forma, ya viste el silencio administrativo, otra forma de poner fin al procedimiento administrativo es el desistimiento. Cuando hablas del desistimiento, en el procedimiento administrativo vas a encontrar tipos de desistimiento. El desistimiento de la pretensión administrativa, que impide iniciar cualquier otro procedimiento administrativo con esa pretensión. El desistimiento del procedimiento administrativo, que no te impide iniciar otro procedimiento administrativo. El desistimiento de actos, por ejemplo, solicito se realice, se actúe una declaración testimonial. No, no, ya no me es válido, ya no me es útil. Me desisto del pedido de declaración testimonial. Y también dentro del desistimiento de actos encuentras el desistimiento de los recursos administrativos. Me impusieron una sanción de 7 días de suspensión. Interpuse recurso de apelación, pero veo que es inútil ese recurso de apelación, va a ir al servir y tal vez el servir declara la nulidad de todo lo actuado y después vuelven a ponerme la sanción. Entonces no me conviene. Me desisto del recurso administrativo de apelación. Luego encuentras el abandono del procedimiento administrativo. Esta es una figura interesante. Cuando hablamos del abandono del procedimiento administrativo, los alumnos a veces dicen, pero doctor, ¿y el principio de impulso de oficio, por el cual la autoridad administrativa debe impulsar los procedimientos administrativos, debería impedir la existencia del abandono del procedimiento administrativo? Ya. Lo que sucede en este caso es que el administrado genera la imposibilidad de seguir con el procedimiento administrativo. Y eso motiva que esta imposibilidad generada por el mismo administrado hace la necesidad que la autoridad no pueda impulsar de oficio. Y por lo tanto la ley dice, si es que pasa 30 días hábiles y no hay ningún movimiento por parte del administrado, tú puedes declarar el abandono del procedimiento administrativo. Esa resolución de abandono le debes notificar al administrado. Y ya verá el administrado qué hace. Si la acepta, o en su caso interpone los recursos administrativos que corresponden. Luego de la emisión
emisión de la resolución administrativa, como te dije, en principio los actos administrativos se rigen por este principio, la presunción de validez de los actos administrativos. El artículo 9 del TUO de la ley 27444 indica, todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que si tú ves una resolución administrativa, tú la debes cumplir. No, pero es ilegal. No es tu función establecer si es ilegal o legal. Esa es una opinión subjetiva. Para que un servidor o funcionario público se opongan al cumplimiento de un acto administrativo, primero deben tener o la sentencia o la resolución que declara su nulidad. Solamente así pueden decir, no voy a cumplir con ese acto administrativo. Ahora, teniendo en cuenta el principio de validez, de presunción de validez de los actos administrativos, surge otro principio, derivado del principio de autotutela. Seguramente has escuchado en el derecho procesal la autotutela como algo negativo, que es hacerse justicia por mano propia. De allí aparecen los mecanismos de solución heterocompositivos y autocompositivos. En la administración pública, la autotutela es un principio, porque se entiende que la administración pública, sin ayuda del juez, puede ejecutar sus actos administrativos. Es por eso que hablamos del proceso de ejecución coactiva, por ejemplo. Entonces, este principio de autotutela en la administración pública se sustenta en la ejecutoriedad de los actos administrativos previsto en el artículo 203 del tubo de la ley 27444, que dice, los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley. Entonces, todos los actos administrativos se ejecutan, salvo que la ley diga lo contrario o exista una disposición judicial, por ejemplo, una medida cautelar que diga suspendo los efectos de ese acto administrativo. Pero mientras no lo haya, el acto administrativo se ejecuta. Por ejemplo, si disponen tu destitución, tú puedes pensar de que al abogado decirle, doctor, presentemos la demanda contenciosa administrativa, estoy destituido. Ya, tú se lo presentas, ya, toma, ya, presento tu demanda, ya, ahí está. ¿Y qué quieres con eso? Aquí es para que se suspenda, pues, los efectos de la destitución. En allí dice la norma expresamente, la ley del contencioso administrativo dice expresamente, la interposición de la demanda contenciosa administrativa no impide la ejecución del acto administrativo. La única forma en la cual podría suspender la ejecución de una destitución o una suspensión es que consigas que el juez emita una resolución de medida cautelar que suspenda los efectos. Si no consigues eso, entonces el acto administrativo se tiene que ejecutar. Ahora, imaginemos que es un acto administrativo que dispone el pago de una multa, 5 UITs. Lo que se espera una vez que se notifica al administrado indicándole, ¿sabes qué? Perdiste, tienes que pagar a la entidad 5 UITs y tampoco presentó recursos, lo dejó consentir. No se sabe por qué, pero es ya problema de él. Debemos esperar como entidad pública que espontáneamente el administrado cumpla con el pago de 5 UITs. Entonces, es posible que yo le requiera, oye, ¿podrías cumplir con los estos? Claro, claro, él se va a reír, va a decir, no, ¿para qué va a cumplir? ¿Qué de miedo voy a tener? Inmediatamente lo van a pasar a ejecución coactiva y el ejecutor coactivo ya le va a emitir una resolución de inicio de procedimiento de ejecución coactiva, requiriéndole para que en el plazo de 7 días hábiles proceda a cumplir con lo dispuesto en el acto administrativo. Caso contrario, dará inicio a la ejecución forzada. Esa es la consecuencia de incumplir un acto administrativo. Y allí encontramos los medios de ejecución forzada. ¿Cuáles son estos medios de ejecución forzada? Tienes la ejecución coactiva.
Dice, si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia. Para este caso está la ley del procedimiento de ejecución coactiva, ya sea para deudas tributarias, disculpa, para deudas tributarias municipales y para deudas no tributarias. Por ejemplo, la ejecución de una multa administrativa. Allí está la ejecución coactiva. Si es que en la ejecución coactiva, derivada de la ley de ejecución coactiva, encuentras alguna violación a los principios o un exceso en el mismo, te habilita para que tú presentes una demanda contenciosa administrativa de revisión. La sola interposición de la demanda de revisión suspende el procedimiento de ejecución coactiva. Ojo, pero si pierdes, te van a ejecutar con todo. Así es que tampoco es una victoria eh, que puede traerte consecuencias. Luego tienes la ejecución subsidiaria. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos pueden ser realizados por sujeto distinto del obligado. Oye, demuele por favor eso que está en la vía pública. No lo hace. Contrato yo una maquinaria y la maquinaria lo demuele y ya le paso el costo al administrado a través de la ejecución coactiva. Multa coercitiva. Pues en este caso se imponen multas coercitivas reiteradas por periodos suficientes para cumplir el ordenado. Por ejemplo, le digo, en el caso de un procedimiento administrativo sancionador de tránsito, incumple, ahí está tu multa, una UIT, no quiere pagar, ejecución coactiva. Después tienes la última medida de ejecución forzada, la compulsión sobre las personas. Pues dice, los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice. Te doy un ejemplo interesante. Tal vez tú saliste con tu hijito, con tu sobrinito, y de repente ves que una persona vestida de turquesa está pasando con un maletín. Y de repente esa persona se detiene y te pregunta, señor, buenas, ¿cuántos años tiene su hijito? Es mi sobrino, tiene 2 añitos. ¿Y ya lo habrán vacunado contra la polio? No sé, ya no hay problema, no hay problema, ya lo vamos a vacunar, pa, lo vacuna en ese momento. Tú dices, "¿Y qué pasó? Ya está vacunado". Eso es la medida de ejecución forzada por compulsión sobre las personas, en este caso atendiendo al interés público de la salud pública, ¿correcto? Pues, con esto finalizamos, pero antes hacemos el resumen. Mira, el procedimiento administrativo se inicia de oficio o instancia de parte. El procedimiento administrativo cuenta con 5 etapas claramente definidas. El inicio del procedimiento administrativo que se sustenta en el derecho de petición. Luego de esto viene una etapa de instrucción, que es la actividad probatoria. La etapa de solución, que es el acto administrativo. Existen otras formas de poner fin al procedimiento administrativo, el abandono o el silencio administrativo, que puede ser negativo o positivo. Y luego de esto, de emitir la resolución, se procede a la ejecución de la resolución por medio de la ejecución forzada. Si es que no estás de acuerdo con la resolución, podrás iniciar un procedimiento recursivo, que implica la presentación opcional de recurso de reconsideración o directamente recurso de apelación. La resolución o el silencio a tu recurso de apelación agota la vía administrativa, lo que te habilita la interposición de una demanda contenciosa administrativa. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos en el tema de hoy. Recuerda, 30 días hábiles para resolver un procedimiento administrativo de evaluación previa. Ahora, absolvamos algunas preguntas de los compañeros en el tiempo que nos resta.
Dice, ¿cómo diferenciar si es silencio positivo o negativo y cuál es el plazo para dar respuesta y base legal? El plazo para dar respuesta es 30 días hábiles. En las diapositivas está la norma legal. ¿Cómo se diferencia el silencio positivo del negativo? Ya se indicó el negativo, interés público, obligación de dar o hacer a cargo del Estado y transferencia de facultades. Dígame, señor Russell Morales. Va a habilitar su micrófono. Adelante, doctor. Ya. Doctor Pedro, Russell, vamos a está observar. habilitado su micrófono. Disculpe, Doctor Russell Morales, Russell Morales decía. está habilitado su micrófono. Ya mientras, si no, no hay problema. Yo continúo con las preguntas y me puede interrumpir, no hay problema. Y yo continúo con solo la pregunta que tengo, para no demorarnos, porque hay varias Adelante. preguntas. Queja vecinal del área, o puede, cuando si alguien levanta la mano, habilítelo usted y que intervenga, me puede interrumpir, yo no tengo ningún problema. Ya. Queja vecinal al área de fiscalización administrativa. Bueno, esa es la respuesta que da a lo que hemos indicado del problema del vecino. Tiene que acostumbrarse un poquito a hablar en, como dice la ley de procedimiento administrativo. Por ejemplo, a veces decimos mesa de partes. En verdad, no es bonito decir mesa de partes. Lo técnico es decir unidad de recepción. En este caso, la queja vecinal. Lo técnico es decir denuncia administrativa. ¿A qué área? A la autoridad competente. Ahí ya puedes decir, por ejemplo, se puede tangibilizar en la queja vecinal a fiscalización ambiental. Ahí ya viene. Dice, doctor, en el PAS, en infracción de tránsito, hago mi descargo en el plazo de ley. Luego de eso, puedo interponer medida cautelar para que la administración no lo suba la sanción al sistema de MTC, toda vez que está en proceso la nulidad de la papeleta de infracción de tránsito. Sí puede solicitar la medida cautelar, tanto administrativa como judicial. El problema es en lo administrativo, quien te debe responder la medida cautelar es la misma autoridad que te va a resolver la resolución final. Así que es probable que presentes y no te van a dar respuesta o te lo van a negar. Si te vas a lo judicial, el juez puede conceder o tal vez puede decir, si todavía no has agotado la vía administrativa, improcedente la medida cautelar. Son posibilidades. Como secretaria técnica de manera directa envió el informe de inicio del procedimiento administrativo por omisión de funciones y se envía al gerente municipal. Gracias por la respuesta, excelente. Pone, um, eh, el secretario técnico en el PAT no realiza esas funciones de pasarlo para visto del gerente o del titular del pliego. Él tiene la autonomía técnica para derivarlo a la autoridad competente directamente. ¿A qué me refiero? Si es que es un procedimiento de amonestación escrita o de suspensión, el informe final de precalificación lo debe remitir al jefe inmediato del servidor. No tiene que pasar al gerente y que el gerente lo pase, no, él lo hace directamente. Si es la sanción de destitución, la propuesta, el secretario técnico directamente lo remite al jefe de recursos humanos para que él inicie la etapa de instrucción. Solicité pago de vacaciones no gozadas. Ya pasaron un mes sin respuesta alguna. Vuelvo a reiterar y después de mandar si no hay respuesta. Presente una queja por defecto de tramitación. Si en 3 días hábiles no te dan respuesta, haz uso del silencio administrativo. Apela, espera 30 días hábiles, puedes interponer tu demanda contenciosa administrativa contra el silencio para que te restablezcan tu derecho de vacaciones. Cuando la entidad extravíe el expediente administrativo, ¿cómo se debe proceder con la reconstrucción? A.
existe la figura de la recomposición del expediente administrativo. Y en esa recomposición te remite al trámite de reconstrucción de expedientes previstos en el Código Procesal Civil. Así expresamente lo dice la Ley 27444. A servir se puede solicitar la revocación de la resolución. La revocación de una resolución se pide a través de los recursos administrativos. No puedes solicitarlo directamente, lo haces a través del recurso administrativo de apelación, respecto del cual tiene competencia el Tribunal del Servicio Civil. ¿Cómo opera la queja por defecto de tramitación después de los 30 días hábiles? La queja por defecto de tramitación no es un recurso administrativo, es un remedio procedimental. Y una vez que vence los 30 días hábiles, la queja por defecto de tramitación se presenta por infracción a los plazos establecidos por la ley. Mi papá tiene 63 años y le siguen cobrando los arbitrios en la municipalidad. ¿Se pide la exoneración del pago y de la deuda en la municipalidad? Sí, puede solicitar eso. Doctor, en el pase en infracción de tránsito, hago mi descargo en el plazo de ley. Luego de eso, ¿puedo interponer medida cautelar? Ah, ya repetí, ya resolví esto. Una multa municipal por fiscalización, por carecer de certificado de defensa civil, ¿puede ser ejecución coactiva? Sí. Si es que la multa ya se contiene en un acto administrativo, está sujeto a ejecución coactiva. Actualmente el recurso de revisión no es parte del procedimiento administrativo general y solamente se establece en procedimientos administrativos especiales por mandato de ley o decreto legislativo. Ejemplo, en el procedimiento administrativo laboral sancionador a cargo de SUNAFIL se establece recurso de revisión. En los demás procedimientos donde expresamente no se indique la revisión, no procede. Se puede cuestionar un acto administrativo como el impuesto predial que como concepto cobra alumbrado, parque, pero en la zona no existe. ¿Cuál sería el medio? Eso es tema de tributación municipal. Eso tendría que presentar una reclamación a la entidad pública alegando lo que usted indica. La respuesta será pasible de apelación. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso contencioso con una acción de cumplimiento? El proceso contencioso administrativo es un proceso de jurisdicción ordinaria y tiene por objeto el control jurídico de las actuaciones administrativas. Dentro de los procesos contenciosos administrativos encuentras el proceso contencioso administrativo cuya pretensión es que se ordene a la administración pública el cumplimiento de una actuación prevista en la ley o en el acto administrativo. Ahí nos quedamos. Ahora veamos el otro lado. La acción de cumplimiento es un proceso constitucional por el cual se exige que la autoridad renuente a cumplir con la ley o el acto administrativo firme lo cumpla. Puede ser que en este caso la pregunta vaya, ¿y qué pasa, doctor? Creo que ya hay una pretensión en el contencioso que es similar al cumplimiento. ¿Cuál es la diferencia? En que el proceso constitucional no tiene una etapa probatoria, pero el contencioso administrativo sí tiene una etapa probatoria. Por eso, si es que el acto administrativo que pretendes cumplir es un poco, no es muy claro, mejor vete al contencioso administrativo. Si es claro y preciso, la acción de cumplimiento. He solicitado las resoluciones de sanción ante SAT más de 30 días y no responden. ¿Qué se debe hacer? En ese caso, debes, eh, si lo has pedido por acceso a la información pública, a los 10 días la autoridad ya ha incurrido en el delito de omisión de funciones. Y por su parte puedes presentar ya un recurso de apelación al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O también puedes hacer uso de algo más simple que es la queja por defecto de tramitación.
Un momento, se me ha movido. En el procedimiento, en el procedimiento especial sancionador en materia de tránsito y transporte, ¿qué acciones recomienda del incumplimiento de plazo muy aparte de la queja por defecto de tramitación? Mm, La verdad es bastantes las cosas que se pueden hacer, pero sería, la verdad, eso lo dicto en una hora. No solamente es la queja por defecto de tramitación, se habilita denuncias por omisión de funciones, requerimientos de pronto despacho, alegaciones, entre otras situaciones que se pueden realizar. Depende de cada proceso administrativo sancionador y la estrategia que se va a seguir. Si para declarar la nulidad de oficio de un PAT iniciado por recursos humanos, recomendando destitución y su superior jerárquico es quien emite la RD de nulidad de oficio, en vista que informe de qué áreas es la resolución. No entendí mucho la pregunta. Bueno, siga lo que le dice el señor Cristian, dice, de la administración consultando. Bueno, en realidad tienes que pedir el informe asesoría legal. El asesor legal emite un informe donde debe opinar porque se inicia el procedimiento de nulidad de oficio. Después de eso ya el superior en grado puede emitir. Así, eso es lo único que se hace, porque yo también tramito esos procedimientos y eso nomás hacemos y corremos traslado para que el superior diga lo que diga, ya tenemos el proyecto de resolución, lo firmamos y lo notificamos. Para que un ministerio responda la consulta, recuerde, procedimiento administrativo general, 30 días hábiles. En el tema laboral, la contraparte 10 días y el proceso ingresa a la notificación dentro del segundo día. No entendí muy bien eso. En el tema laboral, 10 días. No, no hay. En lo laboral no hay 10 días. Siempre el procedimiento es de 10 días, 30 días hábiles. Si ya se presentó la demanda contencioso administrativo y la entidad después de un año recién resuelve el recurso de apelación, en ese caso tienes que ampliar la demanda contenciosa administrativa al nuevo acto administrativo. Como secretaria técnica de manera directa envió el informe de inicio de procedimiento administrativo por omisión de funciones o se envía al gerente municipal. Ya indiqué que el informe de precalificación directamente se envía a los órganos instructores. Es incorrecto lo que indica el doctor Guamán. Eso ya es un trámite administrativo. La ley prohíbe eso. Son malas costumbres, malas prácticas administrativas. La norma dice que directamente. Entonces hacen eso, pero es una costumbre, una práctica administrativa. Pero esas prácticas administrativas contravienen el principio de celeridad procedimental. El secretario técnico no tiene que informar todo lo que hace, tiene autonomía técnica, tiene que remitirlo directamente al órgano instructor que debe iniciar el procedimiento disciplinario. Claro, si usted lo considera, puede hacer como indica, no hay problema, pero si hay que hacer expeditos, eso es lo que hay que hacer. Ante el silencio admitido, ante el silencio administrativo es mejor pasar al contencioso o presentar la queja. Depende de cada caso concreto. Hay casos en los cuales queremos una respuesta de la administración pública y lo denunciamos, presentamos la queja para la respuesta. En otros casos no nos interesa la respuesta, así que agotamos la vía y queremos que haya una resolución del juez. Bueno, con eso culminamos con la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor José María, por la excelente disertación de esta sesión. Todavía creo que tenemos sesiones pendientes de este diplomado y para nosotros siempre será un honor contar con su participación, doctor. Muy buenas noches, saludos a la distancia. Muy buenas Hasta noches, hasta luego. luego. Buenas noches, doctor. Bien, doctores, con ello estamos culminando nuestra cuarta sesión de este diplomado especializado en derecho administrativo
procesal administrativo, PAS y PAD, en referencia a la ley número 27.444. Bien, doctores, aquellos que se han inscrito para nuestro curso, la certificación se va a emitir después de 4 días de desarrollar esta sesión. Voy a tener la transmisión en vivo.